Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía de Isabel de Portugal, quien fue esposa del rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. Esta princesa tuvo una verdadera historia de amor, ya que fue de aquellas afortunadas que tuvo un matrimonio feliz, y fue además regente de España. Isabel de Portugal era la segunda hija del rey Manuel I de Portugal y de su segunda esposa, María de Aragón, siendo por tanto infante de Portugal por nacimiento. Recibió el nombre de su abuela materna, Isabel I de Castilla, y de su tía materna, Isabel de Aragón, que había sido la primera esposa de su padre. A lo largo de su vida, muchos la compararían con su abuela Isabel I de Castilla por su carácter y su determinación en la política. Fue la segunda en la línea sucesoria al trono hasta el nacimiento de su hermano Luis en 1506, y a través de su madre era nieta de los reyes católicos, por lo tanto prima hermana de futuro rey emperador Carlos. Como hija mayor era la candidata a casarse con su primo hermano Carlos, hijo de la hermana de María, Juana I de Castilla, y de su marido Felipe, duque de Borgoña. En la línea genealógica de su padre, era nieta del infante Fernando, duque de Viseu, segundo hijo del rey Eduardo de Portugal y hermano del rey Alfonso V de Portugal, y de Beatriz de Portugal, hija de Juan de Portugal, hermano del rey Eduardo. Fue educada bajo la supervisión de su institutriz Elvira de Mendoza. Estudió matemáticas, artes, ciencias, música y textos de los clásicos del Renacimiento, las lenguas latina, española y francesa, etiqueta y doctrina cristiana. Isabel también era bondadosa y ayudaba a la caridad, colaborando, y su padre la quería mucho. A Isabel le encantaban muchas cosas como la lectura, la equitación, la oración, bordar y participar en la elaboración de la ropa de su padre y hermanos. Gracias a la equitación y su belleza en sí, llamó mucho la atención, y fue catalogada como muy bella. Isabel y sus hermanos eran castigados por su madre, cuando lo merecían, sin perdonar a ninguno. A los 14 años murió su madre y ella y su hermana Beatriz heredaron sus propiedades, además de las rentas de Viseu y Torres Vidres. Su padre mientras tanto se casó con una de las primas de Isabel, Leonor. Ambas mujeres fueron grandes amigas por cierto, pero en 1521 cuando falleció Manuel I, Isabel y su madrastra Leonor se fueron por un tiempo a un convento a orar. Mientras tanto el hermano de Isabel, Juan, se convirtió en rey de Portugal, como Juan III. Cabe mencionar que desde hace años el matrimonio entre Isabel con Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico estaba siendo orquestado. Existe un rumor que decía que Isabel solo quería casarse con Carlos, y que si no se casaba con él, no se casaría con otro hombre. Sin embargo, Carlos, de 18 años, no tenía prisa por casarse y, en su lugar, envió a su hermana Leonor de Austria en 1518 a casarse con el padre viudo de Isabel de Portugal. Los consejeros flamencos de Carlos, especialmente Guillermo de Croy, le convencieron más tarde de que relegara la alianza portuguesa a un segundo plano y la sustituyera por una alianza con Inglaterra. En 1521, Carlos se comprometió con su otra prima hermana, María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que era 16 años más joven que él y todavía una niña. Su compromiso pretendía deshacer una alianza entre Inglaterra y Francia articulada por el ambicioso cardenal Thomas Wolsey basada en el matrimonio entre María Tudor y el Delfín. Muchos en Portugal se tomaron el rechazo de su infante como una ofensa, pero Isabel seguía decidida a casarse con su poderoso primo o, de lo contrario, ingresar en un convento. En 1525, Carlos ya no estaba interesado en una alianza con Inglaterra y no podía esperar más a que María se hiciera mayor porque estaba decidido a tener hijos legítimos. Se canceló su compromiso, se abandonó la alianza con Inglaterra y buscó finalmente casarse con Isabel. Tenía muchas más ventajas, como que estaba más cerca de él en edad, ya que era solo 3 años menor que él, hablaba español con fluidez y le ofreció una dote de 900.000 cruzados portugueses o doblas questelanes, que era más que suficiente para resolver muchos de sus problemas financieros provocados por la Guerra de Italia de 1521 a 1526. Carlos no perdió tiempo en conseguir una dispensa papal para los primos hermanos y se formalizó el contrato matrimonial para una alianza con Portugal. Isabel se casaría con él y su hermano, el rey Juan III de Portugal, con la hermana menor de Carlos, Catalina de Austria. Carlos pretendía casarse y luego dejar a su futura esposa como regente para gobernar España mientras él iba a Europa Central a ocuparse de los problemas políticos y religiosos de la zona. En enero de 1526, Isabel viajó a España. A su llegada, se encontró con el duque de Calabria, el arzobispo de Toledo y el duque de Béjar en la frontera hispano-portuguesa. Ellos la escoltaron hasta Sevilla, donde esperaría a Carlos durante una semana. Al final, su boda se celebró al día siguiente, pasada la medianoche del 11 de marzo, en el Real Alcázar de Sevilla.
Aunque su matrimonio fue un acuerdo político, Isabel cautivó a Carlos, que se quedó con ella más tiempo del previsto. Incluso se sabe que originalmente Carlos iba a irse más pronto, pero como quedó maravillado con su esposa, quiso quedarse más tiempo. Pasaron varios meses de luna de miel en la Alhambra de Granada, donde él encargó las semillas de una flor persa que nunca antes se había visto en España. Las semillas crecieron hasta convertirse en el clavel rojo, que le encantó. Entonces ordenó que se plantaran miles más en su honor, estableciendo el clavel rojo como emblema floral de España. A pesar del afecto mutuo que se profesaban, su matrimonio no fue fácil. Su primera ausencia duró de 1529 a abril de 1533. Permaneció en España 2 años, para volver a partir en diciembre de 1536. Aunque regresó brevemente en 1538, se marchó casi inmediatamente, volviendo en noviembre de 1539. Según lo acordado por los nobles, sus hijos se criaron en España. Ella supervisó su educación y les enseñó portugués. Escribía a su marido con regularidad, pero a menudo pasaba meses sin recibir cartas. Tal y como Carlos había planeado, nombró a Isabel regente de España durante su ausencia de la península para que dirigiera sus campañas militares y atendiera la administración de sus otros reinos entre 1529 a 1533 y 1537 a 1539. Asistió a las reuniones de los consejos de gobierno y consultó a los ministros. Con el paso del tiempo, adoptó un papel más activo en el proceso de elaboración de políticas, sugiriendo sus propias soluciones en lugar de limitarse a aceptar recomendaciones. Su marido consideraba sus deliberaciones muy prudentes y bien pensadas. Isabel y Carlos tuvieron un matrimonio feliz y lleno de fidelidad por ambos lados. Incluso cabe mencionar que Carlos fue un mujeriego antes de conocer a Isabel, pero después de conocerla no se le volvió a relacionar con otra mujer. La pareja tuvo varios hijos: Felipe, que nació en 1527 y fue años después conocido como Felipe II de España, María en 1528, Fernando en 1529, pero lamentablemente falleció menos de un año después de nacer. En 1534 tuvo un niño que lamentablemente nació muerto, pero afortunadamente en 1535 tuvo a Juana, pero de nuevo en 1538 perdió a su hijo Juan. Se sabe que Isabel era bastante buena con sus hijos, pero al igual que su madre, María de Aragón, era estricta con el mínimo error, aunque esto lo quería hacer para que sus hijos sean igual de fuertes que su padre y ella. Se sabe incluso que su hijo Felipe la quería. Durante varios años, Isabel y la corte viajaron de ciudad en ciudad, en parte para evitar la exposición a epidemias. Se especula con que padecía tisis, y un contemporáneo la describe así: la emperatriz es la mayor lástima del mundo, está tan delgada que no parece una persona. En 1539 se quedó embarazada por 7ª vez, pero en el tercer mes contrajo otra fiebre que le causó complicaciones prenatales y dio a luz a un niño muerto. Murió 2 semanas después, el 1 de mayo de 1539, a la edad de 35 años, sin la presencia de su marido. Su hijo Felipe, el futuro Felipe II de España, quedó marcado de este suceso por el resto de su vida, y Carlos quedó tan desconsolado por su muerte que se encerró en un monasterio de Santa María de las Islas durante 2 meses, rezando y llorándola en soledad. Nunca se recuperó de su muerte y vistió de negro el resto de su vida para mostrar su luto. Nunca volvió a casarse, aunque tuvo una aventura mucho después de la muerte de ella. Carlos murió viudo en 1558, con la misma cruz en la mano que llevaba ella al morir. En 1574, el cuerpo de Isabel fue trasladado desde Toledo a Granada, por su hijo, al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde originalmente fue enterrada en una pequeña bóveda junto a su marido, directamente debajo del altar de la Capilla Real. Esto se hizo de acuerdo con su última voluntad y testamento, en el que dejó un codicilo pidiendo el establecimiento de una nueva fundación religiosa en la que la pareja volvería a ser enterrada junta, medio cuerpo bajo el altar y medio bajo los pies del sacerdote. Dirigió la comitiva Francisco de Borja, duque de Gandía, como caballerizo de la emperatriz. A la llegada a Granada, donde se debía depositar el cadáver, al pedir a los monteros de Espinosa abrir el ataúd para dar fe del hecho al entregarlo a los monjes que debían sepultarla, y al verla en descomposición avanzada por los días de marcha y el calor de la primavera, no pudo reconocerla y, al parecer, estaba tan horrorizado por lo que la muerte había hecho con su belleza. Tras esto, al contemplar el descompuesto cuerpo de Isabel, Borja, entre lágrimas, pronunció la célebre frase: «No puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos, juro también no más servir a Señor que se me pueda morir». Decidió optar por la vida religiosa más tarde al enviudar de Leonor de Castro, dama portuguesa y amiga íntima de la emperatriz, ingresando en la Compañía de Jesús, donde alcanzó la santidad.
permanecieron en la capilla real mientras se construía la famosa basílica del monasterio y la cripta real. En 1654, después de que la basílica y la cripta real estuvieran finalmente terminadas durante el reinado de su bisnieto Felipe IV, los restos de la pareja fueron trasladados al Panteón Real de los Reyes, que se encuentra directamente debajo de la basílica. En un lado de la basílica hay efigies de bronce de Carlos e Isabel, con efigies de su hija María de Austria y las hermanas de Carlos, Leonor de Austria y María de Hungría, detrás de ellos. Justo al lado, en el lado opuesto de la basílica, están las efigies de su hijo con 3 de sus esposas y su malogrado nieto Carlos, príncipe de Asturias. Isabel fue una excelente reina, regente, hija, esposa y madre, y una mujer de gran carácter tal y como Isabel la Católica, fue amada por todos por una buena razón.